Programa especial. Venezuela celebra su primer santo. Así amanecimos en este día tan importante para nuestro país, pero también para los pueblos del mundo que son devotos del doctor José Gregorio Hernández, quien hoy, a partir de este momento, el Papa Francisco, máxima autoridad del Vaticano, ha firmado, autorizado el decreto de la canonización del doctor, del médico, de los pobres, como se le conoce, en la religiosidad, en la espiritualidad. Hoy nos acompaña acá en nuestro estudio no solamente él, sino también su energía, esa energía que se ha desplegado a lo largo de muchos años y que hoy se concreta con un logro importantísimo para la fe, para la divinidad y para esa espiritualidad de quienes siempre lo han seguido y creen en él. Miles de devotos y devotas hoy celebran, conmemoran este logro tan importante, muchos años para llegar aquí. El camino no ha sido fácil, pero vaya qué valioso que hoy podamos nosotros en nuestro país celebrar el primer santo, como ya lo decíamos, a través de un documento que fue firmado por el Papa Francisco mientras está en una clínica por situaciones de salud. Bueno, desde allí firmaba entonces ese decreto importantísimo que daba entonces la autorización para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los más humildes, un hombre que no solamente se destacó como en la medicina, sino también en la ciencia, el intelectual, pero sobre todo en la humanidad, en ese humanismo que lo caracterizaba y que lo caracterizó a lo largo de su vida, pero que aún después de su paso a otro plano, siguió concediendo favores a un pueblo que siempre le solicitó apoyo, ayuda en momentos difíciles. Pero no solo eso, sino que se han dado esos dos milagros que le han permitido hoy ser elevado a los altares como el santo, el primer santo venezolano. Ven ustedes entonces algunas imágenes que nos permiten, que nos convocan a meternos en este tema tan interesante, el santo de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández. Todo el pueblo hoy movilizado, las calles de Caracas, también de Trujillo, se movilizaron para poder conmemorar la santificación del doctor José Gregorio Hernández, quien hoy nos acompaña también en el estudio de Venezolana de Televisión, desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, donde son las 10:23 exactamente y estamos totalmente en vivo para seguir brindando información de interés, pero además datos adicionales que permiten adentrarnos en la vida de este gran hombre,
como se le conoció por mucho tiempo, del siervo de Dios, pero que hoy es un santo. Allí vemos entonces ese documento que fue firmado por el Papa Francisco. Pero las reacciones no se han hecho esperar, por eso es tan importante que nosotros hoy podamos también compartir lo que ha dicho el secretario de Estado del Vaticano, el Monseñor Pietro Paroli, quien una vez se conoce de la noticia, enunciaba palabras importantísimas que hasta ahora queremos compartir y recordar con todos ustedes. Felicitar a Venezuela y a todos los venezolanos por este gran acontecimiento que es el anuncio de la canonización del bienaventurado José Gregorio Hernández. Y es también un gran gozo, pero una gran responsabilidad también tener un santo de este calibre, porque todos conocemos el corazón y la caridad del beato José Gregorio Hernández, ahora del santo José Gregorio Hernández, y ponernos en sus huellas, imitarlo sobre todo, porque los santos son nuestros amigos, pero son también nuestros modelos de vida. Entonces tenemos que aprender a vivir el Evangelio según el ejemplo que ellos nos han dado. Escuchábamos entonces palabra del Monseñor Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dando esas palabras de alegría y de aliento en el marco de esta gran noticia para Venezuela y el mundo. Y hablando de noticias y hablando de información importante y de reacciones, vamos a compartir con ustedes lo que hace pocas horas decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la reunión con la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, espacio en el que aprovechó junto a un cuadro hermosísimo del doctor José Gregorio Hernández, felicitar al pueblo venezolano por lo que ha sido entonces este anuncio de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Un hombre que en vida fue un gran cristiano, José Gregorio Hernández. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a sus paisanos de Isnotú, de Trujillo, a sus vecinos de aquí de La Pastora. Ahí está la casa donde él vivió recuperada, es un museo, una belleza. Quiero felicitar a todo el pueblo católico, al pueblo cristiano, a todo el pueblo noble de Venezuela, porque teníamos un siglo esperando que se reconociera y se ha hecho. Y vaya importancia que tiene esto, porque es un valor de Venezuela. Porque si revisamos la vida de José Gregorio, es santo desde que nació. Santo desde que nació. Y por eso hoy el presidente Nicolás Maduro Moros reconocía al pueblo venezolano que ha permitido a través de sus diferentes elevaciones de los favores concedidos o de milagros enrumbar ese camino que permite entonces dar paso a la canonización que hoy fue autorizada por el Papa Francisco. Otro de los hechos que también reconoció el presidente Nicolás Maduro fue el gesto de amor espiritual del Papa Francisco por el doctor José Gregorio Hernández. Y recuerdo cada segundo, Papa Francisco, cuando nos conocimos allá en junio 2013, que lo visité en el Vaticano, la primera vez que nos vimos. Hablamos casi una hora. Y yo recuerdo que hablamos más de 20 minutos, porque yo le regalé una estatuilla de madera que me dieron en Isnotú y me dijeron para que se la regale al Papa, unos artesanos de Trujillo. Y yo le regalé al Papa Francisco y él me dijo, ¿quién es él? Y yo le expliqué. Y desde ese día el Papa, con todas sus ocupaciones mundiales, el Papa puso una atención muy especial para reivindicar a José Gregorio Hernández. Y fíjense ustedes este detalle tan hermoso. El Papa Francisco está luchando por su salud y su vida. Y en medio de la batalla que él tiene por su vida, ha firmado la canonización de nuestro santo José Gregorio Hernández. ¿Qué es esto tan grande, de carácter histórico? Se pierde de vista el gesto espiritual y de amor
que ha dado el Papa por Venezuela. Y decir Venezuela es América Latina. Allí lo tienen entonces, ese reconocimiento a ese gesto de amor espiritual que ha enviado el Papa Francisco a través de esta autorización de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Esta noticia ha dado mucho revuelo en redes sociales y en medios de comunicación. Vamos a ver algunos de los principales titulares, algunos portales que desde temprano han registrado esta información de interés para Venezuela y para el mundo. Allí tenemos últimas noticias con que titula Numa Molina, canonización de José Gregorio Hernández fue por el amor del pueblo. En la nota se destaca que el padre Numa Molina atribuía esta decisión del Papa Francisco de canonizar al beato José Gregorio Hernández al amor y la fe que le tiene el pueblo venezolano y latinoamericano. Fíjense cómo aquí se hace énfasis en eso, no solamente Venezuela, sino también Latinoamérica y por supuesto destacando la relevancia que tiene el médico de los pobres, como se le ha conocido durante años. Vamos a revisar ahora lo que publicó CNN, uno de estos portales que por lo general no acostumbra a publicar buenas noticias sobre Venezuela, pero en esta oportunidad le correspondió hacerlo con el siguiente titular: Júbilo en Venezuela por la canonización del beato José Gregorio Hernández. Allí destacaban en la nota cómo fieles y devotos llegaron desde temprano a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández, hoy santo de nuestro país, y luego, pues, de manera que allí se congregaron muchos devotos y devotas al conocer entonces la noticia de la autorización que dio el Papa Francisco para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, convirtiéndose así en el primer santo venezolano. Revisemos ahora lo que publicó El Nacional. José Gregorio Hernández será el primer santo venezolano. El Papa Francisco aprobó los votos para su canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández. Será proclamado santo, así ha estipulado el Santo Padre Francisco en el comunicado publicado hoy, martes 25 de febrero. Allí lo tienen entonces ustedes. Esta firma se dio, como ya lo hemos comentado, y también lo destaca el Universal tras la audiencia concedida en el Hospital Policlínico Gemelli, donde se encuentra internado precisamente el Papa Francisco. Vean ustedes entonces cómo han venido titulando los medios de comunicación. Avanzamos con más de estos titulares que se publicaron desde temprano en otros portales. Vamos de inmediato con lo que publica Telesur, allí lo tienen ustedes en pantalla. Venezuela agradece al Papa Francisco canonización de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Y es que así se le ha conocido por años al doctor José Gregorio Hernández, a este gran hombre, ilustre médico, científico, intelectual, además políglota, porque manejaba 5 idiomas. Se pierde de vista todo lo que pudo haber aportado el doctor José Gregorio Hernández, pero no solamente durante su vida, sino también a lo largo pues, de que luego que pasó a otro plano, donde precisamente muchos elevaron sus oraciones, sus peticiones, sobre todo para situaciones de salud, y precisamente eso es lo que hace y permite que hoy se revise, o a lo largo de estos años se ha venido revisando cuidadosamente por la Congregación de la Causa de los Santos, si valía o no la pena, si tenía o no las características adecuadas. Se trata de 2 milagros, lo vamos a ver más adelante cómo fue la ruta, pero en este momento les adelanto que entonces sería un segundo milagro el que le permite hoy ser entonces el primer santo venezolano. Vamos a revisar de inmediato un trabajo especial que realizó nuestra Gerencia de Servicios Informativos. El venerable fue un médico que se dedicó a la investigación científica en Venezuela y concedió múltiples milagros. Así lo resaltan los ciudadanos en la iglesia La Candelaria. He vivido demasiadas experiencias con gente que le han venido a pedir a José Gregorio. A veces vienen en un estado muy crítico y al transcurrir de los días o meses, tú los ves y vienen a pagarle el favor a José Gregorio. Y le traen un milagrito, un ramo de flores, una plaquita. Un gran ser humano que tuvo muchas misericordias con todos los seres humanos, que no le importó ayudar a nadie, que no le importó dar a cambio de nada. Ese es el verdadero católico, el que da a cambio de nada. La otra vez vino un señor, me dijo que ya le tenían lista para cortarle una pierna, o sea, se la tenían que cortar.
pues tenía una gangrena demasiado avanzada. Él vive en Colombia, entonces allá comenzó a pedirle al doctor José Gregorio. Y él dice que de un momento a otro su piel comenzó a cambiar el color. Y cuando fue al médico, el médico, o sea, ¿pero qué está pasando aquí? Y él le dijo, no, ese es el doctor José Gregorio. Yo le pedí a él. Tengo 40 años y de los cuales 20 creyendo ciegamente en el doctor José Gregorio Hernández. Él se ha presentado en nuestra vida, en nuestra familia, en 2 oportunidades. Hace 18 años, una tía abuela fue atropellada por una moto, estaba en terapia intensiva y sabemos que el doctor la visitó y nos hizo el milagro. Ella tenía prácticamente muerte cerebral y a las 48 horas despertó y decía que lo había visto. Ella manifiesta haberlo visto y que él la había acompañado. De hecho, en la cama apareció una estampita del doctor José Gregorio Hernández. En Caracas se encuentran 2 espacios que diariamente son visitados por los feligreses e interesados en conocer de cerca la historia del médico de los pobres: la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y la Casa Museo Dr. José Gregorio Hernández, ubicada en la parroquia La Pastora. Dentro de mi vida, dentro de la vida de mi familia, tiene un puesto bastante importante, ya que ha cumplido muchísimos milagros dentro de nuestra familia. Estamos muy agradecidos y de verdad que de alguna u otra forma siempre se acerca a nosotros, siempre está allí presente. Es una fe que se ha mantenido, que tiene desde el siglo pasado, se ha mantenido en la mente de la mayoría de los venezolanos. No sé si los jóvenes de ahora lo mantienen con esa misma vitalidad de antes, pero se ha mantenido con fuerza. La vida y los milagros concedidos por el doctor José Gregorio Hernández reafirman la fe y esperanza de las familias venezolanas y extranjeras, quienes lo honran, veneran y piden por las mejoras de la salud de los enfermos. Nuestro beato José Gregorio Hernández, que desde muy pequeño manifestó su cercanía con Dios, se convirtió en un hombre brillante que conquistó al pueblo por su benevolencia y generosidad, quien dio todo sin esperar nada a cambio. Hermoso trabajo que realizó la Gerencia de Servicios Informativos, que nos permite conocer de ese amor ferviente del pueblo venezolano que se ha visto totalmente impactado por lo que ha sido el servicio de este hombre, de este gran médico, luego de pasar a otro plano, haciendo milagros, favores concedidos, situaciones de salud que parecen irremediables y que luego de esa petición fervorosa, con mucha fe, con mucha espiritualidad y con mucho amor y con mucha fuerza, él atendía la situación de manera milagrosa. Son los testimonios que se recogen a lo largo de estos años, desde que se ha venido emprendiendo toda una ruta para lograr hoy la canonización. Y precisamente eso lo queremos compartir con ustedes. ¿Cómo ha sido el paso a paso para poder llegar a este día? Martes 25 de febrero, alrededor de las 9 de la mañana, Venezuela y el mundo se enteraba que fue autorizada la canonización del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cómo inicia esto? Bueno, en primer lugar, se hace una declaración, y se hizo, de hecho, lo que le llaman Declaración de Virtudes Heroicas. Esto ocurrió el 16 de enero de 1986, estamos hablando de hace 36 años. El Papa Juan Pablo II declaró a José Gregorio Hernández como venerable. Esto en el marco de reconocer entonces esas virtudes heroicas de su vida y su santidad. De hecho, se hace toda una revisión de quienes postulan a través de testimonios la vida de este hombre. Milagros que se dan para la beatificación, y aquí muy importante prestar atención, porque eso también sería como un penúltimo paso para luego pasar a la canonización. ¿Qué es lo que se hace entonces en el marco de esta ruta? Se verifican los milagros que han sido atribuidos a la intercesión. De este caso se le llama candidatos cuando están en la causa o en la congregación de la causa de los santos. En el caso del doctor José Gregorio Hernández se investigaron varios milagros y uno de ellos tiene que ver con la curación milagrosa de una niña venezolana en el año 2017. Este caso fue reconocido como auténtico por el Vaticano en el año 2021. Precisamente esto permitió que se diera la beatificación el 30 de abril de 2021.
es cuando entonces se nombra como el beato al doctor José Gregorio Hernández en una ceremonia en Caracas. Esto después de que el Papa Francisco reconociera este milagro atribuido a su intersección. Este milagro, como ya le hemos comentado, fue la curación de Yaxuri Solorzano, una niña que recibió un disparo en la cabeza y se recuperó completamente luego de haber sido favorecida con la intervención del doctor José Gregorio Hernández, siendo este entonces el penúltimo paso antes de la canonización. Así, entonces, nos corresponde mirar cómo se ha dado toda esta ruta para llegar a este martes 25 de febrero con nuestro primer santo. ¿Cuál fue el penúltimo paso que se dio y cuál fue el primer milagro? Vamos a verlo de inmediato. Me siento bien, muy orgullosa, emocionada. En búsqueda de atención cruzaron caminos, ríos en lancha, hasta que llegaron al hospital. La atiende el neurocirujano Alexander Kriniski, quien le hace una cirugía de control de daños, retirar algunos huesos y las esquirlas de plomo halladas en la cabeza de Yaxuri. El diagnóstico era fatal. Inconsciente, sangrando, con el cráneo destrozado. Realmente las esperanzas como científicos no eran alentadoras. Incluso lo comentamos en el equipo quirúrgico que si lograba sobrevivir, muy probablemente tendría fallas neurológicas importantísimas que no le permitirían llevar una vida lo más normal que se pudiese. Su madre invocó la intercesión ¿de quién? Del doctor José Gregorio Hernández, justo cuando el doctor Alexander entró a quirófano donde estaba Yaxuri. Más o menos 11 días después de ese evento, Carmen se presenta a mi consultorio con Yaxuri caminando, como que si no hubiese pasado absolutamente nada nunca. A mí me llama la atención, me sorprende muchísimo eso, y le hago un video corto con mi celular, como para dejar demostrado de que la niña no tenía ningún déficit neurológico, en un pensamiento científico en aras de, digamos, de publicarlo en algún congreso de neurocirugía. Es un milagro. No hay duda de ello, no lo tengan duda. Se lo dice un científico, es un milagro. Veíamos entonces los testimonios de ese primer milagro que permitió la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, siendo entonces esa oportunidad para conocer además de las bondades que por años se ha venido manifestando, expresando a través de cartas. Y no solo eso, fíjense que en Isnotú, Trujillo, quienes han tenido oportunidad y quienes no, les cuento que allá pueden ustedes apreciar en ese espacio más de 10.000 plaquitas, obsequios, ofrendas al doctor José Gregorio Hernández por la cantidad de milagros que ha realizado. Pero en el marco de esta ruta y de lo que le compete al Vaticano, en esa sección que se le llama Congregación de la Causa de los Santos, se revisa entonces cuál es el que tiene las características de milagro. Y allí entonces veíamos el caso de la niña Yaxuri, de Yaracuy, que eso fue en el 2021. Y recientemente entonces se conoce de otro caso, que sería el segundo milagro de un venezolano en Estados Unidos, que fue también, que recibió las bendiciones del doctor José Gregorio Hernández para ser curado cuando parecía que su situación era irremediable. Entonces es parte de lo que se ha venido manejando y es importante que usted conozca cómo se da toda la ruta que por años se ha venido gestando para el logro que tiene hoy Venezuela y los pueblos de América Latina. El primer santo, el doctor José Gregorio Hernández. Es así como nosotros de inmediato hacemos un repaso por lo que ha sido entonces esa ruta, como le comentábamos, fama de santidad, apertura del proceso de canonización, la introducción a la causa, se hace entonces también un proceso diocesano y la congregación de las causas de los santos, que es allí entonces donde se da todo lo que ya hemos compartido con todos ustedes, que es la declaración de virtudes heroicas, la beatificación y luego la santificación del cual hoy goza todo el pueblo venezolano. Conocer más sobre el doctor José Gregorio Hernández en días como estos siempre es importante. De inmediato vamos a mirar algunos datos curiosos sobre la vida de nuestro primer santo, el doctor José Gregorio Hernández. Curiosidades sobre la vida y muerte de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es descendiente de santos, ya que por parte de su madre, Josefa Antonia Cisneros Mancilla, descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien fue confesor de Isabel la Católica, y por parte de su padre, Benigno María Hernández Manzaneda, existen registros
de que era pariente lejano del santo hermano Miguel. Aunque se cree que fue el primero en traer a Venezuela un microscopio, la verdad es que fue Per Lofer, un botánico sueco, quien en 1753 se convirtió en pionero en ese asunto. Sin embargo, fue José Gregorio Hernández quien presentó 4 microscopios marca 6 al país. A pesar de ser un excelente médico, siempre quiso ser abogado. De hecho, había manifestado la intención de estudiar Derecho en la ciudad de Caracas, pero aceptó estudiar medicina, tal como le sugirió su señor padre. Con respecto a su fallecimiento, fue un golpe en la cabeza lo que le quitó la vida. Iba camino hacia una farmacia de Caracas cuando fue sorprendido por un carro que iba a 30 kilómetros por hora. El auto lo golpeó y el impacto hizo que José Gregorio Hernández saliera despedido y golpeara su cabeza contra el filo de la acera, lo que realmente le causó la muerte. Pero contrario a lo que la mayoría de la gente cree, no era el único carro que existía en Caracas para aquella época. Además, José Gregorio fue llevado rápidamente al hospital en el mismo vehículo que lo atropelló, pero desafortunadamente no sobrevivió al accidente. Curiosidades sobre... Veíamos entonces esos datos curiosos sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, hoy santo venezolano, el primero. Venezuela toda celebra con mucho regocijo, con mucho amor, con mucha espiritualidad, creyentes o no, celebran entonces que el mundo reconozca lo valioso de personas que en vida dieron tanto por nuestro país, pero que aún después, en ese otro plano, siguen brindando bendiciones al pueblo que más lo necesita. Siempre lo hizo el doctor José Gregorio Hernández en vida, atendiendo al más humilde, al más pobre, sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación. Solamente el amor de servir al que más lo necesitaba. Tuvo muchos sueños, pero finalmente se dedicó entonces a darle vida a quienes lo necesitaban, a curarlos cuando más lo necesitaban. Y hoy día sigue siendo eso. Por eso es reconocido en el mundo como el santo, el San José Gregorio Hernández, que hoy me acompañó a lo largo de este programa en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Y en su compañía y en la compañía de todos ustedes vamos a compartir a todo el público que nos está viendo un material muy bonito preparado por un equipo valioso dirigido por Elga Padrón sobre la pasión y vida del doctor José Gregorio Hernández. Con eso los dejamos, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Es tanto lo que no sabemos. Lo más grande de nuestra ignorancia es creer que lo sabemos todo. Cada vez que suponemos pisar firme, la vida nos alerta con otro susto. Eso es otra vez el nuevo virus. Entiendo por qué Dios no me dejó quedar por allá. Hay que ver cómo ha servido toda la experiencia que me traje, la tecnología. El laboratorio funciona bien. La Junta de Socorro ha funcionado bien, no hemos parado. Hemos hecho los planes de cuarentena, las visitas casa por casa.
como lo dijimos Luis Racetti y yo a todos los que estaban allí, no son pocos los pobres que se lleva el hambre, la miseria, el paludismo, la tuberculosis. Ahora llega esta condenada peste, la peste española. Para eso sirve el conocimiento, para entender que no es castigo de Dios, sino de los hombres, que por egoísmo, por pensar solamente en su beneficio personal, se olvidan del otro, o peor, maltratan, dejan en la miseria a la gente. Por eso hay que seguir dando clases para que el conocimiento llegue a mucha gente. Solamente si sabemos usar esos equipos, esos aparatos, podemos generar nuestros propios conocimientos, nuestros propios instrumentos. ¿Cuántas enfermedades se dan solamente aquí? ¿Cuántas otras que dan vuelta por el mundo van cambiando según donde aparecen? Las condiciones geográficas, las características propias de la gente también van dándole una forma a la enfermedad. Esto me apasiona. Vivo en esas dos aguas, la ciencia y la necesidad de la oración. Son dos aguas, pero no caminos distintos. Son dos rostros de Dios, de servir a Dios, de ser siervo de Dios en la tierra el tiempo que Él lo decida, porque este tiempo aquí es su tiempo. A veces no lo comprendo. Desde lo más profundo de mi corazón sé que la prédica que convence al prójimo es la acción. El hacer es la mejor palabra, la que inspira, la alabanza más profunda. Pero si no comprendes, ¿cómo sabes qué hacer? Quiero estar aquí sirviendo y al mismo tiempo quiero entregarme a la vida espiritual. Y mira que la oración me ha dado luces, fortaleza. Mira que el silencio me ha sido generoso para la comprensión, la aceptación. Pero no siempre. Qué bueno. Mi jugo favorito. Por aquí estuvo Dolores con mi hermano. Ella le tiene el punto y con María Isolina siempre están sobre los detalles. Me consienten como si yo fuese un niño. El jugo de guanábana es muy beneficioso. Todo el mundo debería tomar este jugo las veces que pueda. Es milagroso. Aunque para ser sinceros, no es por eso que me contento cuando veo esa jarra. Es mucho más que eso. Me siento cuidado, atendido. Esas son expresiones de amor. Tal vez es el don más grande que ha recibido la humanidad. No, me equivoco de cabo a rabo. El amor es el don más grande. Yo diría que es el otro nombre de Dios. También me equivoco cuando digo que solo la humanidad lo ha recibido. No solo la humanidad, la vida. La vida en todas sus manifestaciones es una expresión del amor. Hasta los microbios y las bacterias que enferman a la humanidad son una muestra de amor. No lo sé, pero lo siento. Siento que es así. Dios no puede haber creado algo vivo que no sea parte de su plan amoroso. Tampoco sé explicar por qué la guanábana es tan sabrosa. Solo Dios sabe. Un misterio no es un secreto que nos esconde Dios, ¿no? Él nos da todos los elementos. El asunto es que no sabemos verlos. Debe ser porque no tenemos las maneras. Es como el microscopio. Ese aparato ha cambiado al mundo. Cuando lo traje a Venezuela, mi país cambió.
Increíble. Las gigantescas puertas que nos abrió a ese universo tan mínimo. Ahí está. ¿Cuántos mitos en una enfermedad? Que si castigo divino, que si brujería, mal de ojo, y resulta que eran esas microcriaturas de Dios actuando a su antojo. Pero no las podíamos ver porque no conocíamos el microscopio. Y nos debatíamos que si la generación espontánea, que si tal y cual. Hace apenas pocos años, muchos creían que la generación espontánea era una manera de probar que Dios era el creador, contradiciendo lo que Él dice. Nosotros, la gente que trabaja con la ciencia, estamos dándole sentido a muchas cosas de la obra de Dios que sin el trabajo científico no podríamos explicar. Estamos abriendo ventanas a la creación de Dios. Cada ventana es un llamado muy fuerte para mí, a querer estar cerca de... Eso fue lo que busqué en Italia. Y allá fui con el hermano Marcelo. A pesar de los quebrantos, deseaba que durara para siempre, pero el cuerpo no aguantó la disciplina. Ayuno, frío, rigor corporal, no como resiste quien tiene fuerza. La debilidad fue la fortaleza para derrotar la vida espiritual. No lo soporté. Estaba muriendo. A pesar que deseo tanto, tan profundamente estar en los predios del Señor, no era así, no era morir derrotado. El encuentro con la divinidad no puede venir del fracaso, no, es contradictorio. La gente se va y es definitivo. Veo que también me iré para regresar al origen, al seno de Dios, mi más grande anhelo. Ese camino lo he tejido con servicio, con amor al prójimo, con humildad. Si alguien cree que puede adelantar eso, vaya usted a saber en qué infierno termina. La plenitud de la entrega es la plenitud del sacrificio, no el abandono. Regresé. Siento vergüenza de haber tenido vergüenza por mi fracaso. El fracasado. Lo votaron por débil. Qué vanidoso. Ahora me da pena solo pensarlo. No con Dios que me conoce. Pena de tristeza, dolor y pena de vergüenza por tanta vanidad. Vergüenza de mí mismo, que tal vez es también vanidad, pero ¿quién puede contra eso? Aquí, al igual que allá, en el monasterio, es solo el trabajo, la contemplación. Pero sirviendo siempre a los míos que son los venezolanos que necesitan de mi trabajo, a los enfermos que van a mi consultorio, los que visito en el hospital o en su casa. Pero la mejor ayuda es enseñar a otros sobre los adelantos que el mundo ha ido logrando para nuestro beneficio. Es tanto lo que no sabemos. No logro comprender la violencia humana. Esa guerra allá en Europa. La guerra es siempre intolerancia del hombre, su ambición de poder, de dominación, es la ausencia de libertad, es incomprensión. No logro comprender cómo alejan esos hombres a Dios de su corazón, al amor. Bendije con todo mi corazón cuando firmaron la paz. Yo lo sé y lo sé aquí, que la vida siempre vence a la muerte. Lo he sabido siempre, la alegría vence a la tristeza. Pero no basta solo la idea, porque las ideas sin corazón, sin amor,
son solo palabras. Sé que se acabará la guerra y estamos venciendo la pandemia. Y me siento pleno. Estoy cumpliendo con Dios, con el prójimo que viene a hacer lo mismo. Doctor, doctor. Hola, ¿cómo me le va? No se preocupe, para eso estamos. Está bien, adelántese. Voy para allá.